Hola Amix, espero que estés lo máximo. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Era necesario? Imagínate esto, conoces una película, te enamoras del personaje que te están presentando, ves todo a través de sus ojos, vives su historia, vives su romance, vives su cambio de vida, lo que llega a pasar después de toda la trama de la película. Y de pronto te lo ponen como un personaje secundario. ¿Te gusta eso? ¿No te gusta? Bueno, pues esto no hay que imaginarlo. Esto fue lo que pasó con el personaje de Brian O'Connor en la película de Rápidos y Furiosos. En la 1 nos entregan a un Brian O'Connor como principal personaje, o al menos así lo noté yo. Y a lo largo de las sagas me doy cuenta que sí, él es el personaje principal. Sin embargo, lo dejan muy atrás, muy en las sombras, con Dominic Toretto. Porque bueno, honestamente a mí el personaje de Dominic Toretto, creo que en las primeras dos o hasta en la tercera todavía era aceptable. Pero ya en la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me lo ponen como si él fuera el mandamás y nadie respira si él no lo autoriza. Y honestamente se me hace súper chafa que me pongan a un personaje principal como el patriarca, súper machista que todo lo resuelve con golpes. A mí sí me gustan las películas de acción, sí me gustan las películas de bala, adrenalina, y era muy fan de esta saga. Sin embargo, cuando empecé a notar este punto, algo como que ya no me cuadra. Y bueno, nosotros sabemos, los fans, y si no formas parte de los fans, ve a ver la película porque van a haber spoilers. Y aquí no vamos a criticar la película como tal, sino la posición que le dieron al personaje de Brian O'Connor. Porque de alguna manera nos pintaron que el líder era Dominic Toretto, que la leyenda era Toretto, que quien sacrifica era Toretto. Pero si nos vamos al inicio, la realidad es que todo da comienzo con Brian O'Connor, el policía que se enamora de una chica que viene o tiene familiares criminales y él se vuelve un criminal más. Aquí a quien le cambió la vida fue a Brian, no a Dominic. Todo comienza con un policía infiltrado para poder atrapar a una banda de rateros. Empieza con dudas, con conflictos internos, pero eso sí, con mucho corazón, porque Brian O'Connor era súper noble. Y bueno, la pregunta aquí de este episodio no es quién lidera a la familia. La pregunta real es, ¿era necesario convertir al verdadero protagonista en un protagonista secundario? Este policía infiltrado que debió elegir entre lo correcto y lo que le dictaba su corazón, entre lo que había estudiado y sabía que era lo mejor y lo que su conciencia y su corazón le dictaba hacer. ¿Y qué creen que hizo? Pues obvio, se fue con los criminales. Incluso hay una escena en películas posteriores en la que le dicen, ¿qué se siente estar del otro lado, Brian? O sea, ser perseguido, ¿no? No ser el que está persiguiendo a el criminal, sino tú formar parte de ese criminal, sino tú aparecer en las fichas de búsqueda. ¿Qué se siente? Y es que nosotros descubrimos este mundo de carreras nocturnas, ilegales, de todo este mundo que giraba alrededor de Dominic, sí, pero no entramos por Dominic, entramos por Brian. Dominic era el misterio, era incluso hasta alguien a quien necesitas conocer para poder formar parte de, sí. Pero la historia se basaba en Brian. Y es que nos presentan un conflicto moral que define y da camino a toda la saga de películas. Brian representa algo muy poderoso, esa lucha interna, esa dualidad interna que muchos seres humanos tenemos, esa lucha entre lo correcto, entre lo deber ser y entre lo que quiero ser, porque de hecho en la primera película lo vemos a él persiguiendo autos, conociendo de autos, y hay una escena en la que él dice, ese es el auto de quien pertenece. Dicen, ¿por qué? Le pregunta la asistente, ¿por qué? Y le dice, porque ese ocuparía yo. Y ahí nos damos cuenta que dentro de él existía algo que le llamaba la atención, esta vida ilegal de autos, esta vida pues rápida y furiosa.
Él representaba este dilema, esta lucha entre lo correcto y lo humano. Y Dominic no. Dominic era simplemente un código familiar y lealtad. Porque Brian era una persona llena de dudas, como todos los seres humanos, o como la mayoría de los seres humanos hemos estado en algún punto de nuestra vida. Y eso es lo que nos hizo conectar con esta saga tan impresionante. Pero la realidad es que conectamos con Brian, no con Dominic. Brian fue ese puente entre el público y la saga, ese puente que te hacía pensar que alguien así también podría ser tú. Porque cuando Brian deja escapar a Dominic en la primera película, pues no lo hace como un policía que está fallando, sino más bien como un ser humano que está tomando una decisión desde lo emocional. Y es que muchas personas somos así. Y así es como nació la película para mí. Realmente me esperaba ver más de Brian, ver más cómo él entraba a cambiar tal vez este tablero, ¿no? de personajes que ya estaban, porque él era el que estaba entrando. Nos dan como un personaje pues que se adapta y que se sumisa ante el patriarca Dominic Toretto. Y en la segunda toma, pues sí, nos ponen todavía a Brian como el protagonista de la historia. Nos lo ponen que él puede mantener la saga, la historia, sin Dominic Toretto, porque ya ven que se va a cubierto todavía, persigue, tiene sus conectes criminales, que es este personaje que estamos viendo aquí, que la mera verdad me gusta mucho, mucho este personaje del bufón, el que hace reír, y la verdad me gustaría que en la siguiente toma, en la que viene, que es la 10 parte 2, lo pongan a Roman como alguien que tiene mucho para dar, porque Roman ha salvado a su equipo en más de una ocasión, ¿no? A pesar de que no es muy dado a dirigir, a liderear, como él lo dice, sí ha dado puntos en los que por algo está dentro de este grupo, por algo forma parte de este crew. Y por algo Brian lo llama y lo hace su cómplice, su compañero, para poder salvar la misión en Más Rápidos, Más Furiosos. Y entonces ahí seguimos con la historia de que Brian es el personaje principal. Es que en la tercera entrega de Rápidos y Furiosos, el regreso de Dominic nos lo ponen como la necesidad de que Brian sea aceptado. Y la mera verdad no se me hace justo, porque Brian de por sí ya era un gran personaje. Brian ya era solo un héroe sin reconocimiento. Brian ya había logrado muchísimas cosas sin la necesidad de que Dominic dijera, ok, tú perteneces a mi grupo. Realmente no. Y es que la narrativa comienza a cambiar, a girar totalmente alrededor de Dominic Toretto y su fuerza bruta y su manera de golpear bestialmente, y que todo le tienen que decir que sí y pedir permiso. Ay, no, o sea, me cae muy mal Dominic Toretto. Y me deja un sabor de boca semi amargo cuando ponen a Brian como un complemento más de la saga y no como ese personaje emocional que habíamos conocido en la primera y segunda entrega. Porque en la primera y segunda entrega todo giraba en torno a él. Él era el que tomaba decisiones. Él sí buscaba pertenecer, pero desde lo que él era. Pero era en torno a él. Brian O'Connor, el policía que cambió su vida legal por una vida ilegal. Pero ¿por qué nos hacen esto? ¿Es necesario ponerlo como segundo personaje? Y es que en la historia nos empiezan a construir un mito sobre lo que es o fue Dominic Toretto. Y a Brian solo nos los dejan como un sustento emocional, como un gancho para los que ya vieron la primera y la segunda, y tenía que estar ahí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Que existe una dualidad muy marcada entre estos dos personajes. Dominic Toretto, el mito,
y Brian O'Connor el humano. Mientras Dominic Toretto representa la fuerza bruta, el actuar sin pensar, la familia, la lealtad, un código de humanidad, de respeto mutuo entre nosotros, los del barrio, Brian representa esta duda interna de querer pertenecer y lo que ya soy, porque él no estaba a punto de convertirse en policía, él ya era un gran policía. Él ya era un gran policía con un nombre dentro de todo este corporativo policial. Y entonces Brian representa la humanidad. Porque se equivoca, porque tiene miedos, porque ya forma parte de un círculo, pero él no se siente completo. Hay algo dentro de él que le llama la adrenalina, algo dentro de él que le llama el querer estar en otro lugar. Y esto se le llama toma de decisiones. Estos cambios bruscos que de repente le damos a nuestra vida. Para algunos es para bien y para algunos no tanto. Porque mientras Dominic impone el respeto y la jerarquía, Brian despierta esta empatía, despierta una conexión emocional. Y es que en la entrega número 7, pues Brian no podía solo desaparecer y ya. Nos damos cuenta del impacto verdadero que tenía Brian O'Connor dentro de toda esta saga cuando Paul Walker sufre un accidente y pues pierde la vida en un accidente irónicamente automovilístico. Y podrían decir, ok, justificamos su ausencia con cualquier texto, ¿no? Si es que realmente fuera un personaje pues secundario. Pero no puede desaparecer así nada más como así y ya. Se tuvo que recurrir a muchos trampillas cinematográficas para poder mantener a Brian dentro de la escena, dentro del contexto, dentro de esta familia. En Rápidos y Furiosos 7, su despedida se convierte, creo yo, en una de las más emotivas que he visto en el cine, en las presentaciones. Cuando fuimos a ver esta película, todos en la sala empezaron a llorar. Algunos hombres se pararon a aplaudir y a cantar la rola, ¿no? Fue una de las despedidas más emotivas, hablando del cine, porque dentro de la saga no pudieron desaparecerlo ya. Tuvieron que seguir en la película con efectos especiales sustituyendo su personaje para que pudiera aparecer y completar la entrega. Así de importante es Brian O'Connor para Rápidos y Furiosos. Porque Brian O'Connor no solo era un personaje, era el corazón humano dentro de la saga. Sin él, sí, la saga se convirtió en una de las más grandes que puede haber, pero ya no había tanta conexión humana, ya no había esa conexión emocional entre las dudas que él siempre tenía. Ya no era tan íntima. Vamos a ver este emotivo cierre que le dieron a la película en la que mientras rodaban, él falleció. Oye, ¿creíste que te irías sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez. Y creo que por eso éramos hermanos. Porque tú también. ¿Este es tu auto? ¿Mi auto? Y sí, porque realmente no era nada más hay alguien nada que veriento que podía sustituir y ya, ¿no? Porque incluso el hermano de Dominic Toretto entró, salió y lo mataron. Y ya. O sea, no hubo más explicaciones. Y bueno, ¿realmente era necesario convertirlo en un personaje secundario? La saga evolucionó, creció muchísimo. Pasó de carreras callejeras ilegales a robar uno que otro tanque de gasolina, a salvar el mundo, a armamentos triple X, submarinos, salir del espacio, o sea, algo increíblemente hasta cierto punto ridículo, pero siento que también era una forma de llenar el espacio que había dejado Brian O'Connor. Pasó de misiones personales
como la que vemos aquí de Brian. Has está viviendo con él ahora. Escucha, fue idea del FBI traerte. No me agrada, pero necesitamos buenos corredores que relacionen a Verón con el dinero. ¿Qué harás con el agente Don? ¿Y si me niego? Esta es la lista de leyes que violaste. Misiones en Los Ángeles. meramente posibles, meramente que conectaban con el público, a misiones casi ridículas. Y en esta transformación, en este paso, Dominic se vuelve el símbolo de Rápidos y Furiosos. El líder, el rostro, el patriarca. Pero ¿y Brian? Nadie ha olvidado a Brian. Todos quieren volver a ver a Brian en la última entrega. Brian seguía siendo el alma de Rápidos y Furiosos. Y entonces Brian nos deja una gran lección. Brian nos enseña que no todos los héroes son los que más hacen ruido, son los que más destruyen. También puede ser una persona que ya no aparece, pero que siempre vamos a estar recordando. Brian nos enseñó que dudar no es malo, que tú puedes elegir a tu familia y que puedes cambiar tu vida, si es lo que realmente tú quieres. Los héroes, los personajes principales, no son los que más se exhiben y los que más hacen ruido. Son los más humanos, los que conectan con el público, los que te dejan ver que hay una posibilidad. Yo soy Dani, espero que te haya gustado este episodio. Si llegaste hasta este punto, te lo agradezco. Recuerda que tú y yo tenemos una cita el próximo martes en Era Necesario. Y hoy quiero mandarles saludos a todos los que cumplen años. Son unas personas increíbles, porque yo soy increíble. Estoy cumpliendo años. Felicidades a todos y les deseo de todo corazón que sus necesidades y sus deseos más genuinos sean escuchados por Dios, por el universo y por la vida. Yo soy Dani y me despido. Hasta luego.